irán a la casa del Señor, iremos. Dígale a su vecino: alégrate, sonríe, Cristo nos ama. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios. ¿Dónde están los legendarios? ¿Dónde están los legendarios? Eso es todo. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos legendarios. Ayer tuvimos nuestro primer congreso legendario, que fue un éxito extraordinario. Todavía seguimos disfrutando lo que Dios trató con los legendarios ayer. Fue un lindo tiempo, una experiencia buena. Estamos creyendo que para el próximo año este auditorio será lleno de la gloria de Dios y de legendarios. ¿Cuántos legendarios lo creen? Y los que no son legendarios ni legendarias también lo creen. Amén, va a suceder. Estamos contentos por ese tiempo, pero hoy Dios tiene un maná nuevo, fresco también que darnos. Estamos muy contentos de tener con nosotros. Véngase para acá, véngase para acá. Querido apóstol Martín Scott, un hombre que nos hemos conectado en el espíritu, en fe, en amor. Es un lindo pastor que conocimos, hemos tratado, ya nos vemos como familia. Disfrutamos de la amistad, del cariño, hemos estado con ellos, con la esposa Rosario. Viene uno de sus hijos, Aldo, que él fue el gran vencedor del top del mes de marzo. Si ponte de pie, gran vencedor, miren, él se ganó el premio en la batalla. Le damos un fuerte aplauso, Aldo. Ahí tiene su trofeo también, así que lo bendecimos, Jonah, y a toda la familia Pamela. Hemos disfrutado con ellos, tienen una congregación dinámica, más de 5,000 miembros en el mero centro de la ciudad. Tiene una gracia, está conectado con muchos pastores y ha dado un tiempo para venir a ministrar, estar con legendarios y estar con nosotros en esta mañana. ¿Cuánto pueden decir, levantando su mano, decir gracias a Dios? Gracias a Dios por lo que Él trae para nosotros. Abre tu corazón y tu espíritu. Él tiene algo nuevo, refrescante que darte en esta mañana. Querido apóstol, bienvenido a estar en casa. ¿Cómo están? Va de nuevo. ¿Cómo están? Eso. A mí me dijeron que los hombres más valientes estaban en Sonora. ¿Oh, no dijeron? Creo que no, mejor. Me dijeron que las mujeres más hermosas de la República estaban en Sonora. Ya ve, ahí sí. Pero qué gusto estar acá con ustedes en la iglesia Sendero de Vida. Reciban un saludo de la iglesia de Cristo Peña de Oreb allá en México. Les amamos y les bendecimos. Por favor, no guarden sus carteras, no venimos a saquear a nadie. Porque si vienen de México, guarda la cartera. No pasa nada. Usted tranquilo. Pero es un gusto estar con la familia Mejía. Qué bendición, pastor. Gracias por abrir su corazón, por prestarnos el púlpito, por confiar. Agradecemos este tiempo. Todavía no corre el tiempo, ¿verdad? Hasta que termine el protocolo, ¿verdad? Porque aquí pusieron 25 minutos y a mí me dijeron que eran 45. ¿O escuché mal? Bueno, pues, pero es una bendición, familia Mejía. Carlos, tu esposa, sus hijas, preciosas hijas, qué bendición. Su yerno, Oscar, gracias por la invitación. Y a toda la iglesia Sendero de Vida, les amamos, les bendecimos. Hemos tenido la oportunidad de estar con sus pastores, de gozarnos con ellos, de estar un tiempo precioso con ellos. Y ojalá que algún día vayan para México. Bueno, si no quiere ir, no vaya, pues. Está bueno, no lo vuelvo a invitar. Pero usted sí me invita para acá, yo vengo a comer carnita. Amén. Así es que en esta mañana vamos a hacer algo importante. Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a hacer algo muy importante esta mañana. Por favor, saque su manita derecha y sin pena toque el hombro de su compañero y dígale, por favor, antes te veías bien. Vamos, anímese, dígale, no le tenga miedo, dígale, antes te veías bien, pero hoy te ves mucho mejor porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor?
Así es que aflójese la corbata. Esto lo decimos allá en México, aflójese la corbata, suéltese el pelo, relájese. Vamos a disfrutar de la palabra del Señor y vamos a aprender en esta preciosa mañana. Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Padre, te doy gracias por esta preciosa congregación, que estoy seguro, Padre, que la vas a ensanchar. Y ya no tanto en terrenos, Dios, sino en miembros, en membresía. Viene un tiempo donde viene un soplo del Espíritu Santo para esta congregación. Y viene un crecimiento como el crecimiento que vino en la iglesia de los Hechos, capítulo 2. Viene un de repente a esta iglesia. Viene un de repente. Prepárense porque viene un de repente. Dios los quiere afirmar, Dios los quiere consagrar y Dios los quiere lanzar porque van a tomar otros niveles, otros tamaños y otras estaturas. Padre, bendecimos a esta iglesia, Padre, bendecimos a la familia pastoral y que tu palabra caiga en buena tierra. Lo oramos en esta mañana en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y no se vaya a sentar. Y no se vaya a sentar hasta que leamos la palabra de Dios. Dice amén. Muy bien. Vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 12, versículo 46. Vamos a leer solamente un versículo. Juan 12, versículo 46. Cuando lo tenga, diga amén. No me vaya a salir como los legendarios que ayer no traían Biblia. Muy legendarios, pero no traían Biblia los ingratos. ¿Cuántos traen Biblia? Levante su mano porque se me dice amén, no lo veo. Aunque sea en el celular. ¿No traen Biblia los de acá adelante? Mire, no me haga enojar porque no he desayunado. No, sí es cierto, sí desayuné. Pero bueno, traiga Biblia. Dice amén. Dice la escritura: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, tome su lugar, por favor. Déjeme entrar rápidamente en materia. Hoy quiero hablarle de un tema que nosotros preparamos siempre, cada año desde el mes de septiembre. Nos preparamos como iglesia. En el mes de mayo nosotros tenemos 40 días de ayuno y 40 días de oración. Toda la iglesia, sin excepción alguna, o al menos el que se considera miembro de nuestra iglesia, tiene que entrar en los 40 días de ayuno y oración. Somos la única iglesia en México que lo empezamos a hacer hace varios años y hoy muchas iglesias en varias partes del mundo se nos unen. Y es que nosotros preparamos el terreno, siempre hacemos 40 días de ayuno y oración porque creemos que Dios responde a su pueblo a través del ayuno y la oración. Y le tenemos que enseñar a la iglesia qué es el ayuno y qué es la oración. Pero en el mes de septiembre, nosotros a partir del 1 de septiembre siempre entramos en otro ayuno y oración hasta el 31 de octubre. Porque Satanás prepara a su pueblo. Satanás prepara gente para estar en ayuno y en oración, para que el pueblo cristiano, los pastores, caigan y desaparezcan las iglesias. Yo no sé si usted conoce o desconoce que hay un calendario satánico también. Hay un calendario satánico que inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de octubre con el cumpleaños de Satanás. Y se celebra con Halloween. Halloween. La palabra Halloween es una palabra compuesta que es Hal y Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Es preparar el ambiente para un tiempo de tinieblas. Todo esto inicia, según muchos historiadores y satánicos, con los druidas y con los celtas allá en Europa. El Halloween no es un asunto de vida o muerte, no es un asunto de juego, no es un asunto de disfraces, no es un asunto de niñerías como lo hacen parecer
en las escuelas. Y hoy muchas iglesias, tristemente, muchas iglesias celebran Halloween. Algunas iglesias han celebrado Halloween, me voy a tener que ir muy rápido. Y celebran Halloween diciendo: nosotros vamos a contrarrestar el mundo de las tinieblas, y si el mundo se disfraza de brujo, de bruja, de hechicero, y es un juego ir a pedir dulces y todo esto. En algunas iglesias lo que han optado es disfrazar a niños de campesinos y decir: nosotros en vez de salir a pedir dulces, vamos a salir a hacer obras de caridad. Pero no se puede ganar al mundo con la carne, ni se puede ganar al mundo con lo nacido de la carne. Lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Eso se llama humanismo, y el humanismo es el tapete que viene, que se está preparando. El humanismo es la herramienta que va a usar Satanás para traer el anticristo a esta tierra. No podemos ganar al mundo con el mundo. Lo que es luz, y Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no es una broma, y nosotros, no sé ustedes acá, pero en México estamos batallando mucho con esto. Vuelvo a repetir, el mundo de las tinieblas se prepara a partir del 1 de septiembre. Si usted desconocía esto, hay un calendario satánico donde ellos se preparan para orar y para ayunar, para hacer caer a todas las iglesias y a los ministros de Dios. La ignorancia del desconocimiento de cómo se mueven las tinieblas, y no es que lo esté invitando para que sepa cómo se mueven las tinieblas, lo invito para que se sepa cómo se mueve el reino de Dios. Eso es lo que nos interesa. Pero no podemos desconocer lo que el enemigo hace. Mire, dice la escritura rápidamente, si me acompaña, o no sé si lo puedan poner acá en las pantallas, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, dice: y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había llevado del destierro delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Sirvieron ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad de mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que les había hecho con sus padres, advertencias contra las cuales los habían amonestado, y siguieron en la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Abandonaron la palabra del Señor su Dios, hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Y escucha el versículo 17: hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, prácticas de la adivinación y de los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante el Señor, provocándole. Dios había advertido al pueblo que iban a venir tiempos difíciles en los que los padres iban a hacer pasar a sus hijos por fuego. Si yo preguntase esta mañana, ¿cuántos se atreverían a pasar a sus hijos por el fuego, o a entregarlos literalmente en un sacrificio de fuego a un Dios? Y no estoy hablando del Dios vivo y verdadero.
Dios les advirtió con anticipación que si el pueblo se apartaba de la palabra y empezaban ellos a ceder, a tener contentamiento con el mundo, a tener cierta amistad con el mundo, ellos iban a terminar entregando a sus hijos en el fuego. Realmente esta práctica del Halloween tal vez lo iniciaron los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas allá en Europa, y adoraban a Samhain, que era el dios de la muerte. Y se dice que ellos preparaban a la gente para llevarle frutos al dios de la muerte. Y que el 31 de octubre, escuche esto que le voy a decir, el 31 de octubre en muchos lugares del mundo se celebra el cumpleaños de Satanás. Y el 31 de octubre se decía que había un cambio de luz. El 31 de octubre, ojalá que el 31 de octubre hagan algo poderoso en esta iglesia. Hagan algo poderoso. Levanten el nombre de Jesucristo como estandarte y como luz. Esto no es una broma, y Halloween no es una broma. Hay un cambio de luz, donde la luz de día desaparece y se le da entrada a la luz de la noche, a las tinieblas. Realmente la historia de la humanidad, de toda la humanidad, hasta hoy, 2025, la mitad de la historia de la humanidad está escrita desde Génesis 1, versículo 1 a Génesis 11. 11 versículos de la Biblia contienen la mitad de la historia de la humanidad en la Biblia. Creo que nos conviene estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y sobre todo el libro de Génesis. La palabra Génesis significa orígenes, comienzo, genética, generación, genealogía, principio. Nos conviene, el libro de Génesis es más profundo y más profético que el mismo libro de Apocalipsis. No va a poder entender usted el libro de Apocalipsis si no se mete a Génesis. La raíz de todas las tradiciones, costumbres y religiones está en Génesis 11, en la Torre de Babel, que era un centro de adoración espiritual y que se erigió para levantarse en contra del Dios vivo y verdadero. Así es que la historia de la humanidad está ahí en Génesis 1, 1 al 11. Y todo principio de toda religión y de toda sectarismo, espiritismo, brujería, hechicería, están ahí en Génesis 11, con el nacimiento de Nimrod, que fue el primer gran poderoso. Y cuando dice hombre poderoso, guerrero, cazador, no es que cazaba animales. Su trabajo era cazar el alma de los hombres, llevarla a cautiverio y seducirlos. Era un gran cazador, dice poderoso cazador de delante de Dios. Cuando dice de delante de Dios es que era un opositor, fue el primer rebelde aquí en la tierra, porque en el cielo ya había habido otro. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2 que en ese espacio de los dos versículos hubo una guerra en el cielo. Hoy le estoy hablando un poquito de escatología y de teología para que pueda entender la palabra y los orígenes, de dónde nacen todas las fiestas, las tradiciones y las religiones. Hubo una guerra entre esos dos versículos y un espacio de tiempo, de la cual después nosotros vemos en el libro de Ezequiel. Vemos ahí que dice que hubo una guerra en el cielo, que Luzbel se levantó contra Dios. Primero hubo una guerra en el cielo y después hubo una guerra en la tierra. ¿Cuántos lo conocen? ¿No? Bueno, hubo una guerra donde se levantó Luzbel, el ángel de la luz,
Y dice que hasta que se halló en él iniquidad y maldad, y Dios lo desechó, y Dios lo sacó del cielo, y él arrastró a la tercer parte del cielo. La primer división que hubo fue en el cielo. Por eso es que a veces en la iglesia también hay divisiones. Si en el cielo hubo divisiones, en la iglesia también hay infiltraciones de gente que se mete a hacer cosas extrañas a la iglesia, aunque ustedes no lo crean. En nuestra iglesia llega toda clase de personas, desde sacerdotes, monjas, brujos, espiritistas, y me dicen: pastor, ahí hay una bruja, ahí hay un espiritista, ahí hay un sacerdote, ahí hay una monja, ahí hay personas que practican la santería. Yo les digo: déjenlos, solamente cuiden de que no hagan nada extraño y que impongan manos, y déjenlos que la palabra de Dios los toque y los transforme. Ustedes deben de estar preparados a todo este tipo de situaciones, a todo este tipo de situaciones, y no les debe de espantar. Pero después dice el libro de Apocalipsis, Dios nos va dando más luz conforme nosotros vamos leyendo de Génesis al libro del profeta. Y después el libro de Apocalipsis capítulo 13, lo predicamos este jueves en la iglesia. Dice que hubo una gran guerra. Ahí ya nos expresa con mayor claridad lo que pasó en el cielo. Y dice que hubo una gran guerra donde peleó Miguel, el arcángel Miguel peleó con Satanás. Y Satanás se levantó con la tercer parte de los ángeles caídos y peleó con los ángeles del cielo. Todo esto tiene que ver con Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2. En ese espacio de tiempo ocurrió eso. Y cuando sucede eso, dice la Biblia que el diablo, Satanás, con todos los ángeles caídos que se convirtieron en demonios, los ángeles de luz se convirtieron en demonios, fueron arrojados a la tierra. Y entonces empezó la persecución, y va a empezar la persecución a la iglesia. Lo que va a hacer Satanás es seducir al pueblo, llevándolo a través de cosas que parecen inocentes. Halloween es una fiesta satánica. Es una fiesta, amado hermano, que es en honor a Satanás y a la muerte, los cuales fueron vencidos por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero hacer un paréntesis. Yo no lo provoqué, pero me quitaron el reloj. No sé en qué tiempo voy, ya me lo quitaron. ¿Se puede recomponer? No. Sí, bueno. Me avisa, por favor, pastor, por ahí de las 3 de la tarde. ¿Alguien lleva prisa? Ah, qué bueno, gloria a Dios. Entonces nos podemos pasar aquí compartiendo. Vamos a dar 17 estudios. No, no es cierto, no se espante. Vámonos rapidito. ¿Puedo bajarme? ¿Se puede bajar uno? Bueno, le platico porque, y lo que le voy a platicar, que quede entre nosotros y que no salga de internet. Amén. Yo tengo bajo cobertura a ciertas personas que no puedo fácilmente mencionar. Salmistas, pastores, y entre ellos hay un satanista, ex satanista, que era el satanista de toda la región. Él era el encargado, era el profeta de Satanás. Era el encargado de descifrar y de revelar los sueños de lo que Satanás daba. Así como lo hay en Dios, también lo hay en el satanismo. Así como existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, dice la Biblia en Apocalipsis 13 que existe un Satanás, el que le va a dar su poder a dos bestias, a una que sube del mar y a una que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es el anticristo, y la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Diga conmigo: ya lo había leído. Es usted un mentiroso, no le creo. Pero bueno, ahí está la triunidad, no trinidad. La palabra trinidad no existe, es triunidad, 3 en 1. ¿Ok? La palabra trinidad es una palabra compuesta. Así es que
De la misma forma también existen profetas del lado satánico. Y él cuenta la historia, y esta persona hace muchos años fue miembro de una iglesia con un pastor que acaba de fallecer hace un año, pero el pastor en sus últimos años ya no podía coordinar bien y él vino a pedirme cobertura. Y él me platicó, porque fue varias veces a la iglesia a compartir, y me platicó, me dice: mire, pastor, le voy a platicar lo que sucede en Halloween. ¿Lo quiere escuchar? ¿Sí lo quiere escuchar? Porque esto no es una broma, esto no es un juego. No se trata de disfrazar a sus hijos, no se trata de participar en el mundo. Si en las escuelas le dicen, su hijo se tiene que disfrazar, se tiene que arrodillar ante un altar, tiene que presentar ofrenda de muertos, perdóneme, pero usted tiene que decir no. Yo tuve problemas con mis hijos porque en las escuelas de mis hijos, porque me decían: es que sus hijos no participan. Le digo: no los obligue a participar. En esta escuela vienen judíos, vienen católicos y vienen cristianos. A los judíos ustedes no los obligan. ¿Por qué a mis hijos los quiere obligar? Ellos son hijos de un pastor y no los puede obligar. Le digo: en lo cultural se tiene que aprender la cultura de lo que se practican en los países, como lo estamos haciendo aquí. Estábamos hablando de cosas culturales y de historia. Eso lo podemos aprender. Pero ya obligarlos a que se arrodillen, a que lleven ofrenda a los muertos, eso sí, no me los obligue, por favor, porque eso ya es otra cosa. Usted se está metiendo en otro terreno que usted, como escuela laica, no le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene toda la autoridad como padre, como madre, de decir: mis hijos no participan y no me puede amenazar, ni me los puede excluir, ni les puede bajar puntos. En lo cultural pueden aprender lo que es la cultura, a lo que se dedican, las tradiciones de los países, aprenderlo, está bien. Pero en cuanto a las creencias y la fe, eso le corresponde a los padres. ¿Cuántos dicen amén? Me platicaba este joven, me decía: mire, pastor, yo me convertí, lo empezaron a sacar en los programas de López Dóriga, después en TV Azteca lo pasaban, había evidencias de su liberación, cómo fue liberado y cómo fue llevado a la luz de las tinieblas, a la luz admirable. Dice: y empecé a caminar en el cristianismo junto con mi madre. Empecé a servir a las iglesias, salía en todas las televisiones, me sacaban los pastores, tristemente. Me mandaban llamar, se llenaban estadios para que se recogieran fondos para la iglesia. Se construían iglesias. Y así fueron años y años. ¿Sabe cuántas veces me dieron una ofrenda? Ellos cobraban por los eventos y nunca me dieron una ofrenda. Solamente lo usaron. Mientras que él recibía persecuciones y amenazas de muerte. Esto no es un juego. Asesinaron a su madre, los satanistas. Le dijeron: no te puedes ir. Asesinaron a su madre. Él trató de perseverar, pero al verse dañado, porque a veces los cristianos somos mal agradecidos. A veces yo podría decir: aquí no están, ¿verdad? Pero si no, entonces ¿para qué lo digo? Aquí ha de haber uno que otro. ¿No hay gente mal agradecida aquí? ¿No hay gente mal agradecida? Espero que no lo haya. Porque uno de los pecados más terribles del cristianismo que existe es ser mal agradecido con aquel que te tendió la mano y un día puso un pan en tu boca. No podemos ser mal agradecidos con Dios, ni olvidarnos de aquel que un día nos compartió de la palabra y del evangelio. Dice amén. Él se decepcionó mucho, lo estuvieron buscando, amenazas de muerte, y él se regresa al satanismo. No lo podían dejar ir. Él era el que interpretaba los sueños de Satanás. Y no estoy hablando de un lugar, estoy hablando de todo México, incluyendo todos los estados de la República.
hay convenciones, hay reuniones que usted no sabe. Y él me decía, ¿sabe qué pasa en este tiempo? La iglesia de Satanás se prepara para hacer caer a los pastores, para que sus familias caigan en muerte, para que se destruya el ministerio, para que se cierren iglesias. Yo creo que a partir de hoy al 31 de octubre, ustedes deberían de formar equipos de ayuno y oración. Cadenas ininterrumpidas. Nosotros tenemos ahorita una cadena ininterrumpida de más de 600 personas, que cada día en grupos hay cadena de ayuno y no se rompe. Porque si las tinieblas se levantan, también los hijos de luz nos tenemos que levantar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y él se regresa al satanismo y empieza otra vez en el satanismo a funcionar. Pero Dios ya no lo iba a dejar, porque la obra que Dios comienza, Dios la perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca te va a dejar. Si aquí hay padres que tienen a sus hijos que un día estuvieron en la iglesia, déjame decirte que tu hijo va a regresar a la iglesia. Dije esta mañana, tu hijo va a regresar a la iglesia. Van a regresar a la iglesia a pedirle perdón a Dios. Así es que él de nuevo empieza a regresar otra vez al cristianismo y dice, ya no me importa lo que me hagan los pastores, los cristianos, yo vengo a servirle a Dios. Y empieza a servir a Dios con todo su corazón. Vuelve a recibir persecuciones. En las iglesias lo empiezan a juzgar, a criticar, lo empiezan otra vez a señalar. Y le dicen, eres un maricón, eres un homosexual, porque no te hemos visto con una novia. Y él llora. Y dice, ¿sabe, pastor? Le voy a contar. ¿Por qué no tengo novia? Porque cuando regresé por segunda vez al cristianismo, sin importarme nada, me secuestraron, me llevaron a X parte de México y me dijeron, ¿vas a regresar o no? No. ¿Seguro? No. Lo castraron, le cortaron el miembro. Dice, me fui a un hospital, ningún cristiano me visitó, estuve 2 meses a punto de morirme por las fiebres, los dolores. Dice, pastor, ¿cómo puedo tener novia? ¿Cómo puedo tener esposa? Yo pagué un precio por seguir a Cristo. ¿Sabe? Él predica por varias partes del mundo. Él no tiene años que no ha llegado a la iglesia, pero yo oro por él y él me manda mensajes y estamos en contacto. Me dice, ¿sabe qué pasa en Halloween? Nosotros nos preparamos porque presentamos bebés y hacemos sacrificios de sangre. Son sacrificios humanos donde se asesinan vírgenes, bebés, los presentan delante de Dios. Dice, y nosotros en el satanismo somos más fieles y le creemos más a Satanás que los propios cristianos, porque ahí nosotros sí ayunamos, ahí sí ofrendamos y nadie nos obliga, lo hacemos por convicción, y ahí nosotros hacemos sacrificios que le presentamos fuertes a Satanás para hacer caer a los cristianos. Pero ahora yo conozco al Señor de la luz, conozco a Dios como mi Salvador, y voy por todas partes del mundo compartiendo este mensaje para enseñarle a la gente que debe de ser fiel, que no juegue con fuego, porque no saben lo que pasa en Halloween. Y veo que la gente, y en las mismas iglesias, se suben a un púlpito y en el púlpito a veces están disfrazados. Las iglesias han fomentado, y esto no es un juego, pastor, esto no es un juego.
Dios le advirtió al pueblo de Israel que si se alejaban de la palabra de Dios, iban a cometer actos atroces, terribles en su vida, terribles. Dijo, si se apartan de la palabra y empiezan a tener contentamiento con el mundo, yo le puedo dar un montón de cifras, le puedo dar un montón de datos históricos, pero hoy le estoy hablando de una realidad, iglesia. La realidad es que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere que regresemos al versículo original? Juan capítulo 3. Regresemos. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia le advirtió en aquel tiempo a los israelitas que si se apartaban de la palabra de Dios, iban a caer en actos tan terribles que se iban a convertir en antropófagos, se iban a comer unos a otros. Y literalmente la palabra se cumplió. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, déjeme decirle que la humanidad no puede existir. Escucha esta frase, por favor. No existe humanidad sin divinidad. Lo voy a repetir una vez más. No existe humanidad sin divinidad. Adán y Eva fue Eva porque Dios estaba presente en su vida. Fueron creados y recibieron el soplo de vida de Dios y ellos fueron humanos. La humanidad va acompañada de la divinidad. ¿Qué significa esto? En Apocalipsis 13 dice que dos bestias suben de mar. Cuando se habla de bestialidad, escuche por favor y no se ofenda. Cuando nosotros carecemos de Dios en nuestra vida, de instrucción, de la palabra, las iglesias no es un centro religioso. No es una religión lo que aquí se predica. Lo que se predica aquí es al Hijo de Dios, la luz verdadera. La iglesia es un centro de desarrollo, de capacitación y de instrucción para la vida del creyente que un día estuvo en el mundo y aquí se le viene a enseñar a caminar en la luz. La iglesia es más que un centro religioso. Es donde tú vienes a capacitarte en la palabra de Dios, donde te dan instrucción, enseñanza, porque allá afuera no sabíamos vivir y vivíamos una vida sin Dios y alejados de Dios. Una vida que está alejada de Dios, dice Apocalipsis 13, que como Satanás quiso atacar a Jesús, en Mateo 4 y en Lucas 4 usted lo ve, que le quiso ceder primero los derechos políticos, el poder político, le quiso después decir yo te doy poder para que hagas milagros, y Jesús rehusó a todo esto, y Jesús resistió a la tentación. Cuando Satanás vio que no pudo con él y que fue vencido, él le va a otorgar sus poderes a dos bestias. La palabra bestia habla de ausencia de Dios en la vida. Cuando nosotros no tenemos a Dios en la vida, nos empezamos a conducir como animales, como bestias. Y esto lo ve usted en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó y no encontró quien le revelara el sueño, Daniel vino y le dijo: oh rey, ojalá que esto no te suceda, pero al cabo de 12 meses, el número 12 habla del número de gobierno. Al cabo de 12 meses, oh rey, sucederá todo lo que tú soñaste. Dios te libre, rey, de que esto suceda. Pero Nabucodonosor, a pesar de escuchar la interpretación del sueño, Dios siempre nos advierte, ojalá que se levanten profetas verdaderos en la iglesia del Señor, que no solamente vengan aquí a adular, a endulzarnos el oído.
a decirte qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas y qué lindo lunar tienes junto a la boca. Porque eso nos agrada, que nos digan cosas acerca de nuestro futuro. Pero Dios quiere también mandarnos una voz profética que nos advierta de nuestro caminar, de nuestra forma de conducirnos. Y a veces no nos agrada cuando viene un profeta y nos dice: necesitan enderezar el camino y volver a meter sus pies en el sendero de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta casa? Diga conmigo: gracias, porque el nombre es profético, senderos de vida. Dice amén. Denle un aplauso al Señor. Imagínese al rey Isaías llegando con el rey y diciéndole: pon en orden tu casa, porque esta misma noche morirás y no vivirás. ¿A quién le agrada esa profecía? Imagínese a David, el rey David, que tenía el poder y la autoridad para mandarle quitar la cabeza al profeta Natán. Pero Natán tuvo que ir con un mensaje de parte del Señor y de decirle al rey: oye, lo que has hecho en secreto, Dios lo va a sacar a la luz. Porque todo lo que has hecho en secreto, Dios lo sabe. Lo que estás haciendo en tu recámara, lo que estás fraguando, lo que estás pensando que no lo has querido sacar, todo lo oculto siempre saldrá a la luz. ¿Cuántos dicen amén? No se espante, lo veo muy espantado. Lo veo muy espantado en esta hora. Y mire, el profeta Natán tuvo que llegar con David. A veces no entendemos los mensajes de Dios y sentimos que son ataques contra nuestra vida. Pero Dios lo que quiere traer es misericordia y enderezar nuestra vida. Dios quiere volvernos a meter al sendero de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere corregir, enderezar nuestros pasos, que no nos desviemos a izquierda ni a derecha, sino que caminemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy ya no hay profetas así. Hoy no lo hay. Esa es la verdad. Porque tienen miedo, tienen temor. Entonces el profeta Natán llegó con David y le dijo: ¿qué fue lo que hiciste? Y mire la diferencia. Ojalá que aquí esta sea una iglesia David, sea una iglesia Sión, sea una iglesia de gracia. Vea la diferencia entre Saúl y David. Llegó el profeta Samuel con Saúl y le dijo: ¿qué fue lo que hiciste? Dios te mandó a hacer algo. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, yo hice lo que, y mire Saúl, yo hice lo que tu Dios dijo que yo hiciera, ni siquiera mi Dios. Y fue Dios el que lo puso como rey. Tu Dios. Pero mira, haz conmigo el sacrificio. A Saúl lo que le importaba era quedar bien con la gente. La apariencia. La apariencia. A veces tenemos una apariencia, que queremos dar una apariencia, pero por dentro somos otra persona. Y Saúl no se arrepintió. ¿Sabe usted que en la vida hay dos clases de pecados? El pecado que es vertical, que atenta contra el corazón de Dios, y el pecado que es horizontal, que pecamos con los demás. Para Dios, pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el pecado que cometió Saúl, porque uno dice: ¿por qué Dios no perdonó a Saúl? Si David cometió más pecados y a nuestra vista fueron más graves y fueron mucho más. David se equivocó más que Saúl y David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegó el profeta Samuel a exhortar a Saúl, Saúl no le importó haber ofendido a Dios. A él lo que le importaba es que la gente lo siguiera viendo como rey. Véanme como rey. Y le dijo Samuel: a Dios le pesó haberte puesto, ya no eres rey. Yo compartía esto en la iglesia. ¿Cuántos pastores estarán detrás de un púlpito? ¿Cuántos salmistas estarán detrás de un púlpito? ¿Cuántos líderes estarán detrás de un púlpito?
y Dios ya no está con ellos. Pasaron 16 años en los que Saúl ya no era rey, había otro rey, pero ese rey estaba en proceso y en formación. Todavía Saúl estuvo 16 años en el trono cuando Dios ya le había quitado el trono. ¿Cuántos estaremos ministrando detrás de un púlpito y Dios ya no está en esa iglesia? Dios ya no está con esa persona, ya no está en esa casa. A veces el que trae puesta una corona ya no es, y a veces el que está en persecución es el que es. Porque David estuvo en la cueva de Adulam escondido 16 años en proceso. ¿Cuántos saben que tenemos que pasar los procesos de Dios? Dios te puede dar una palabra profética. Hoy le compartí a Yolanda. Puede venir una palabra profética a ti, pero hay un proceso para el cumplimiento de esa palabra. Te pueden dar hoy una palabra, pero esa palabra se tiene que cumplir, pero hay un proceso que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Saúl no le molestó en lo más mínimo que Dios se hubiera ofendido. A él lo que quería era quedar bien con la gente. Pero cuando Natán vino con David, aquí está la diferencia entre uno y otro, y el pecado que es vertical y el pecado que es horizontal. Llegó el profeta Natán y le dijo: ¿qué fue lo que hiciste? Porque lo que hiciste en secreto Dios ya lo sabe. Y dijo David: es cierto, es verdad. Y eso le agradó a Dios, que cuando te señalen tu pecado tú puedas quebrar tu corazón. ¿Sabe qué le dolió a David? ¿Sabe qué le dolió a David? Haber ofendido a Dios. Dijo: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Y su corazón se quebró delante del profeta Natán y se dobló. Y ahí reconoció, y escuche, por eso ayer lo mencionábamos, a un corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo levantó, y escuche, y Dios le añadió más de lo que tenía. ¿Alguien quiere ser bendecido en esta mañana? El Halloween no es una broma, no es una broma, no es un juego. Dios quiere llevar a esta iglesia a otras alturas. Va a haber un tiempo en el que la iglesia verdadera se va a separar de la iglesia que tiene apariencia. Pero vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida. Tal vez en las escuelas nos vean raro, en el trabajo nos vean raro, pero va a llegar un momento en que las tinieblas van a ser más notorias y la luz va a ser más notoria. Dios quiere derramar el poder sobre los que están en esta casa. Póngase en pie hoy. Póngase en pie hoy. Póngase en pie. Dios nos llama a no participar del mundo de las tinieblas. Dios nos llama a ser una iglesia que estemos alertas, expectantes, pero sobre todo que el Espíritu de Dios lo podamos escuchar, que se agudice nuestro oído, nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que esta es una iglesia David. Dije, yo creo que esta es una iglesia David, que cuando cometemos errores y que Dios nos viene a señalar, que nosotros podamos siempre doblar nuestra rodilla delante de Él y decirle: perdóname, Señor. ¿Alguien aquí alguna vez se ha equivocado en la vida? Levante su mano. Levante su mano. ¿Usted cree que Dios lo pueda restaurar? ¿Usted cree que Dios lo pueda levantar de nuevo? ¿Usted cree que Dios, cuando usted reconoce, Dios no solamente lo restaura, lo levanta y le añade más de lo que tenía? Le pido que levante sus manos ahí donde está. Padre, en esta hora
mira esta preciosa iglesia. Se avecinan tiempos donde el mundo ocultamente, por eso se llama ocultismo, porque ocultamente se ha metido como la serpiente entre las casas sacerdotales. Aquí hay muchas casas sacerdotales. Se ha metido como serpiente para seducir, para engañar, para matar, para robar. Dice la escritura que el enemigo viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Biblia que Dios le dijo a la serpiente: maldita serás y sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás. ¿Y sabe cuál es el alimento preferido de Satanás? El ser humano, porque el ser humano fue hecho de polvo, fue hecho del barro, fue hecho de barro. Lo que come Satanás, él anda buscando hacer caer al pueblo de Dios, hacer caer a su iglesia, hacer caer a sus ministros. Yo le voy a pedir de favor, iglesia, pastores, por favor, pasen acá al frente. Pastor, pase acá al frente con su esposa. Por favor, Carlitos, vengan acá adelante. Iglesia, levanten las manos hacia sus pastores. Volten hacia allá. Hay un mundo de ocultismo que nadie conoce, que nadie sabe, pero que se está levantando. Se han levantado contra las casas sacerdotales, se han levantado contra los ministros de Dios. Levante sus manos. Oscar, pásate acá con tu esposa.